Señalados, ¿no? Así creo que dejó Laporta a Piqué, Alba, Ter Stegen, Busquets y Frenkie de Jong, que se me había olvidado. Vamos a comentarlo. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Señalados, ¿no? Yo creo que eso es uno de los titulares que dejó la Asamblea para la aprobación de cuentas del Barcelona. Una asamblea en la cual, bueno, el Barcelona tuvo que contarle a sus socios compromisarios que sin las palancas, lógicamente, hubieran perdido dinero, ¿no? La diferencia ahora mismo, ¿no? O el desfase entre ingresos ordinarios y gastos ordinarios es más o menos de unos 150 millones que digamos que habría de más en cuanto a gastos sobre los ingresos. Y claro, esto lógicamente pues da para preocuparse, ¿no? Si hablamos de que con los ingresos y gastos normales tú sigues perdiendo 150 millones de euros, pues lógicamente la situación es complicada, ¿no? Más cuando es posible que, bueno, está previsto que afrontes una reforma del estadio que te va a alejar del Camp Nou y por lo tanto de los ingresos que se pueden conseguir en el Camp Nou. Así que fue bastante claro en ese sentido Romeu. Laporta también habló de las dificultades, habló de la Superliga, pero centrándonos, ¿no? Digamos, en el tema que más hemos comentado del Barça a nivel económico, bueno, pues respecto a la masa salarial, las cifras son muy elocuentes, ¿no? El Barcelona tenía la intención de bajar la masa salarial de 560 a 420, ese era el objetivo, y está por encima, largamente por encima de los 600, ¿no? Todo ello sin, habiendo, digamos que, o sea, no teniendo a Griezmann, no teniendo a Coutinho, habiendo dado algunas salidas, ¿no? Importantes, y, claro, ¿por qué se produce esta subida de masa salarial? Porque el Barcelona, aparte de estar pagando ahora los diferimientos a los capitanes, por ejemplo, o a De Jong o a Ter Stegen, ha pagado precios de traspaso muy importantes que, teniendo en cuenta el salario de los jugadores más la amortización, han subido la masa salarial. Y Laporta volvió a aprovechar para señalar a estos 5 jugadores que os comentaba. Piqué, Alba, Busquets, creo que son los 3 capitanes a los que señaló, más Ter Stegen y Frenkie de Jong. Y la verdad es que lo hizo de una manera bastante clara, también Alemán creo que lo comentó, y las informaciones que están saliendo es que esto en el vestuario ha extrañado mucho y no ha gustado. No ha gustado que en un momento en el cual pues ya todo está centrado en lo deportivo, desde la asamblea se haya aprovechado para volver a meter presión a estos jugadores y volverles a echar a la gente encima, ¿no? Eso es algo que no ha gustado y yo me creo que no guste, ¿no? Porque tú te estás ahora jugando la temporada, el Barcelona, sin ir más lejos, mañana tiene un reto contra el Inter enorme, y es verdad que volver a meter este tema en el debate de esa manera a lo mejor era inevitable en una asamblea donde se habla de las cuentas, pero a lo mejor el ser tan explícito con el tema de estos 5 jugadores puede llegar a ser contraproducente, ¿no? Más si ya de alguna manera se arrojó la toalla sobre que se vayan a bajar el salario, ¿no? Y este es el debate de siempre, ¿se deberían o no se deberían de bajar el salario, ¿no? Este es un poco el debate de siempre. Y aquí siempre comento yo lo mismo también. Creo que lo firmado va a misa, ¿vale? Creo que lo firmado va a misa. Creo que estos jugadores, que al Barcelona le han dado muchos éxitos en el pasado, ¿no? Algunos de ellos por lo menos, renunciaron a una parte importante de su salario para ayudar al club cuando el club se lo pidió y, lógicamente, pues con la esperanza, ¿no? O con la certeza de que lo cobrarían más tarde, ¿no? Y creo que es una certeza legítima, porque para eso está firmado. Claro, dices, ya, pero el Madrid sí que consiguió una rebaja salarial de su plantilla en su momento, ¿no? Sí, la consiguió porque justo estalló una pandemia y la consiguió porque el Real Madrid fue profundamente coherente con lo que le pidió a sus jugadores. El Madrid les pidió un esfuerzo, les dijo, oye, bajaos el salario un 10% para salvar las cuentas, yo voy a ser austero. ¿Y cómo se demostró esa austeridad? Pues aparte de bajarse el sueldo a todos los ejecutivos, aparte de bajar todas las partidas de gasto posibles, el Real Madrid ese verano no hizo fichajes. Es decir, al jugador que se estaba bajando el salario, el Madrid no le fichaba un sustituto, ¿vale? Un sustituto que venía ganando un sueldo, sino que el Madrid mantuvo la plantilla, con el coste deportivo que eso tuvo y también con las ventas, alguna de ellas dolorosa, como la RAF que tuvo que hacer el Real Madrid. ¿Qué le está diciendo el Barcelona a sus jugadores para que se rebajen el salario?
Bueno, que para empezar ya, digamos que lo han diferido en varias ocasiones. Lo que le está diciendo mientras les pide ese esfuerzo, mientras les pide esa renuncia, es que se gasta 200 y pico millones de euros en fichajes, que anuncia al mercado que el Barça ya ha vuelto, que el Barça puede volver a competir por todos los jugadores, que el Barça vuelve a tener dinero, que paga salarios en algunos casos crecientes y altos, ¿no? Como el de Lewandowski, y le garantiza un contrato hasta los 37-38 años. Es decir, el mensaje que le manda el Barcelona a sus jugadores mientras está haciendo ese esfuerzo es todo el contrario. Es que el club no está haciendo ese esfuerzo. Es que el club ficha a Christensen libre, pagándole su salario, mientras a Piqué le pide que se rebaje el salario. Es que el club ficha a Kessie libre y pagándole su salario, mientras a lo mejor se lo está pidiendo a Frenkie de Jong o a Busquets, ¿no? Ese esfuerzo. Son cosas que no encajan muy bien, ¿no? Es muy difícil presumir de que has vuelto al mercado, de que vuelves a ser un coloso en el mercado, que puedes fichar a cualquier jugador, ¿no? De hecho, puedes quitarle al Bayern a su mejor jugador. Es muy difícil hacer compatible ese discurso grandilocuente, ese discurso hiperoptimista, con la necesidad de que tus jugadores que tienen garantizado por contrato un dinero renuncien a él. Es muy difícil. Tienes que ir o a una cosa o a la otra. Más cuando además con la venta de activos tú lo que has demostrado, si algo tienes ahora mismo es dinero, si algo tienes es liquidez. O sea, no tienes un problema para pagar las nóminas como has podido tener en el pasado, sino que tienes esa liquidez. Entonces es un problema de coherencia. De coherencia y de que no puedes estar a todo. No puedes estar al discurso hiperoptimista, grandilocuente, como comentaba antes, y al discurso, digamos que, bueno, pues de lastimero, ¿no? De lastimero y de que necesitas ese esfuerzo por parte de los jugadores. Y hacer esto tan público, creo que, bueno, pues puede tener consecuencias negativas para el equipo, porque es verdad que le puedes echar a la gente encima, puedes meterles una presión extra, ¿no? a estos jugadores, y no sé si es lo que le conviene al Barça cuando ya, vamos, tiene muy difícil conseguir cualquier gesto por parte de los jugadores. Más teniendo en cuenta que con todo lo que han filtrado y con todo lo que han reconocido en la propia asamblea, pues estos jugadores tienen motivos seguramente para estar enfadados, ¿no? Y esto es independiente de que, bueno, de pensar que estos jugadores, claro que han podido ganar más dinero del que merecían, claro que sí. Soy yo el primero, que os he comentado muchas veces que la masa salarial del Barcelona era totalmente disparatada, que pagaban a jugadores, digamos, de segundo nivel un dinero que no, vamos, que era totalmente desproporcionado. Claro que sí que todo esto lo hemos comentado, ¿no? Pero, bueno, sinceramente creo que una cosa es que pueda tener razón en el fondo el Barcelona de que estos jugadores están ganando más de lo que deberían ganar, pero es que, chico, les firma un contrato, los contratos se cumplen, ¿no? Y desde luego, si quieres que un jugador tenga un gesto, trata de ser más coherente, ¿no? Trata de ser más consecuente con lo que le pides a él, aplícatelo a ti mismo y a lo mejor consigues que algún jugador que sienta mucho los colores o que tenga un sentido tremendo de la responsabilidad, pues tome alguna medida, ¿no? Alguna medida, insisto, adicional a las que ya ha tomado, ¿no? Que fue diferirse en su momento el salario sin ninguna obligación de hacerlo tampoco, ¿no? Tampoco tenían ninguna obligación de hacerlo. Así que bueno, así es como lo veo yo y me gustaría saber también vuestra opinión, ¿no? ¿Cómo veis esta situación? ¿Cómo la debería manejar el Barcelona? ¿Creéis que le puede afectar o no? Y sin más os dejo, espero vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo dejadme un like, compartidlo y suscribiros al canal los que no lo estáis. Un fuerte abrazo.